Hola amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en Fe Católica Viva. Conversaremos hoy con Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver. Gracias, Monseñor, por estar aquí. Gracias, Luis. Gracias a todos ustedes por estarnos viendo y escuchando en este programa en el que compartiremos tantas cosas maravillosas. Monseñor, estamos en el año de la fe y en el año de la fe podemos ser como estas personas, como estos súbditos, como estos siervos, como estos pecadores, ciegos, necesitados, que le gritamos al Señor: danos un poco de esa fe, danos un poco de la fortaleza para poder caminar adelante en nuestra vida y vencer los obstáculos que podamos tener, los miedos que podamos tener para salir adelante. Y en este año de la fe queremos que Jesús nos ilumine en ese tema. Sí, seguramente pues el Papa ha sido inspirado por el Espíritu Santo para invitarnos a tener este año de la fe, porque querrámoslo aceptar o no, eso es cuestión de aceptarlo o no. Querrámoslo aceptar o no, estamos sedientos de fe. Aunque muchos dicen no, aunque muchos no se dan cuenta, pero la realidad es que estamos sedientos de fe. Y las palabras que tú dijiste describen un poco la situación de cada quien en diferentes situaciones en las que necesitamos tener fe. Para poder vivir el día de hoy necesitamos la fe. Queremos, Monseñor, pedirle que nos ayude a reflexionar, siguiendo un texto bíblico, una escena en el Evangelio de San Lucas, que también aparece en San Mateo, en donde un hombre ciego a la orilla del camino le grita al Señor que tenga compasión de él, la famosa historia del ciego de Jericó. Y si le parece, la voy a leer toda primero, después vamos parte por parte para que nos ayude usted a entender toda la profundidad de esta historia. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 35 y siguientes. Al acercarse él a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello. Le informaron que pasaba Jesús, el Nazareno, y empezó a gritar, diciendo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Parándose Jesús, mandó que se lo trajeran, y cuando se hubo acercado, le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Él dijo: Señor, que vea. Y al instante recobró la vista, y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al verlo, alababa a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Monseñor, creo que en un programa aquí, un día contábamos la historia de aquel ciego junto al camino que espera, perdón, no era un ciego, un limosnero junto al camino, que esperaba que pasara el rey, ansioso, y que esperaba que el rey pasara y le diera alguna limosna y que le diera alguna moneda de oro. Pero cuando el rey pasa por donde él está, el rey se baja y le estira la mano para que le dé dinero él. El hombre mete la mano a su bolsa, busca entre las monedas, saca la más pequeña que tiene y se la da al rey, diciendo: ¿para qué necesita de mi dinero si yo soy pobre y él es rico? El rey cierra esa mano, se sube a la carroza, se va. El hombre está todo triste, lamentándose de lo que le pasó. Llega a casa, saca sus monedas y se da cuenta que hay una moneda igualita a la que le había dado al rey, pero que se había convertido en oro. Y se da cuenta que si él le hubiese dado todo al Señor, el Señor le hubiese convertido todas sus monedas en oro. Cuando la leí hace un momento, me vino a la mente esta historia. Y me voy a saltar un poco como a la mitad del texto, porque llega un momento en donde el Señor dice, se detiene junto a él, se lo trajeron y le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Y una pregunta, la primera vez, yo estaba muy joven cuando yo escuché esto y dije: ay, el Señor, ¿por qué pregunta eso si ya sabe? Si ya sabe qué necesito. Pero sin duda que la pregunta del Señor de decir: dime qué necesitas, hijo, dime qué quieres que haga por ti, porque no porque estés ciego quiere decir que quieres ver, no porque estés pidiendo limosna quiere decir que te dé dinero. Quizá lo que necesitas es darme tú algo o necesitas entregarme tú algo. ¿Ve usted alguna similitud entre estas dos? Sí, primero que nada, creo que la similitud está en que siempre, aparentemente, parecía absurdo que el rey le pidiera algo al limosnero en aquella historia.
Pero lo que vemos aquí, la similitud es que el rey siempre está para dar. Y efectivamente le dio. O sea, en este caso, Jesús dice, ¿qué quieres que haga yo por ti? Ese es el Rey Jesús, que está aquí para dar. A lo mejor te va a pedir. Hay muchos pasajes de reflexión en los que, de acuerdo con esa historia, parece que es Dios quien pide. Pero no tengas miedo en darle al Señor. ¿Por qué? Porque Dios siempre te va a dar mucho más. Viendo esta historia de lo que llamamos el ciego de Jericó, y decimos ciego de Jericó porque estaba en la ciudad de Jericó, y es una forma muy interesante de poderla reflexionar. Ahorita tú te acercaste al medio, pero vamos a ver si lo pudiéramos hacer en 3 momentos. En 3 momentos. Está el ciego, vamos a ver cuál es la situación del ciego antes del encuentro de Jesús, cuál es la situación de esa persona en el momento de encontrarse con Jesús y qué es lo que va a pasar después del encuentro con Jesús. Sería una forma interesante de abordar el tema. Pues si quiere vamos así y voy leyendo la parte y usted me dice cuándo es que me detengo y reflexionamos sobre esa parte. Okay. Primero, no sé si me permite preguntarle, Jericó aparece en esta historia, pero aparece también en la parábola del buen samaritano que caminaba de Jerusalén a Jericó, ¿correcto? Uh-huh. ¿Jericó tiene alguna característica especial de esta ciudad de Se conoce Jericó como la ciudad más antigua que se conocía en aquel tiempo. Y como ciudad, creo que en los evangelios a veces, en ocasiones la usan como representar al mundo. Jericó es la ciudad antigua y ciudad que representa al mundo. Recuerden cuando en la parábola del buen samaritano, que esa persona venía de Jerusalén a Jericó, es decir, del lugar sagrado al lugar mundano. Se alejaba de Dios. Se alejaba de Dios, exactamente. Y Jesús estaba acercándose a Jericó, Jesús estaba yendo al mundo, digamos, yendo al corazón del mundo. Exacto, con esa intención primero de salvar, dar, de proporcionar, de venir al encuentro de. Y lo primero que encuentra acercándose es un símbolo de lo que pasa en ese mundo, gente ciega, gente que no le conoce. Gente ciega, o sea, encuentra gente ciega, exacto, que no le conoce, que no lo puede ver. ¿Y cuál es la situación de ese? Se encontraba, ¿qué haciendo? Pidiendo limosna, mendigando. Estaba tirado en la calle. Eso es lo que podemos nosotros reflexionar un poquito, aunque se nos está acabando el tiempo del segmento, podemos reflexionar qué es lo que hay antes del encuentro con Jesús. Al volver entonces vamos a hacer esas 3 partes, no le cambien, esto es Fe Católica Viva. Me di cuenta que estoy embarazada. Me preocupaba mucho la reacción de mi familia. No me podía dar el lujo de ser madre. Tenía tanto miedo. Si estás preocupada por un embarazo inesperado, te podemos ayudar. Llámanos y te diremos dónde está el centro de ayuda para mujeres más cercano. Allí te ayudarán de manera gratis y confidencial. Si crees que estás embarazada, llámanos o escríbanos por correo electrónico. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando con Monseñor Jorge de los Santos sobre el ciego de Jericó, esta historia que nos narra el Evangelio de San Lucas del encuentro de Jesús llegando a la ciudad de Jericó con un ciego que estaba sentado junto al camino. Gracias, Monseñor, por estar con nosotros. Si le parece, sí. Si le parece, voy a ir leyendo parte por parte y me detengo y usted nos va guiando en la reflexión. Al acercarse él a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello. Le informaron que pasaba Jesús el Nazareno y empezó a gritar, diciendo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí.
El hombre está sentado junto al camino pidiendo limosna. Es un signo de que está despedazado, ¿no? Exacto, es un símbolo de que no tiene nada, está vacío. Es más, está en grande necesidad. El hecho de pedir limosna es que se encuentra en grande necesidad, está vacío, está inactivo, está sentado, o sea, no tiene movimiento. Ciego, es decir, no puede ver. Todo en un sentido simbólico. No estamos ahorita viendo a la persona del ciego. Estamos tratando de, viendo a esta persona, qué es lo que nos dice a nosotros en el momento presente. La persona que no ha encontrado a Jesús, o antes del encuentro con Jesús, es una persona que está vacía, es una persona en grandes necesidades, es una persona que es incapaz de ver las grandezas de Dios, es una persona que es ninguneada. ¿A quién le dicen cállate? Al que consideran nada. Le dijeron, cállate, tú no cuentas, o sea, tú no molestes. Ese es el trato a las personas que prácticamente están en la nada. Es decir, no tienen a Jesús, no han encontrado al Señor. Eso es lo que en un primer momento, el que nos pudiera identificar a mucha gente de este mundo, de este tiempo, como el ciego de Jericó, antes de encontrar a Jesús. De alguna manera está pobre, está pidiendo limosna, está ciego y todo eso, pero me da la impresión que está atento, porque está abierto y se da cuenta que alguien va pasando. Escucha. Exacto. Eso es una cualidad muy importante, el escuchar. Como podría ser alguien que está viendo el programa ahora, que le estaba cambiando de canal, pasó por y dijo, ¿qué es eso que está pasando ahí? Como quizá era él así, escuchó y dijo, ¿qué es eso que está pasando por ahí? Y se queda viéndolo, porque quiere saber más de ello, porque pregunta. Puede haber muchos que estén ciegos y deprimidos, no quieren saber qué pasa alrededor. Sí, es necesario. El principio de la fe es escuchar. O sea, la fe llega por una comunicación, por una predicación, ya sea escuchar con estos oídos o escuchar con los oídos del alma, pero es una cualidad muy importante para todos el saber escuchar. Y ahí empieza el cambio de vida en este ciego de Jericó, empieza en el escuchar. Cuando le informan, escucha, y le informan, es Jesús el Nazareno el que está pasando. ¡Wow! Ahí cambió todo. Sí. Y eso aplica también para nuestra vida hoy en día, no solamente en lo que decía hace rato con el ejemplo de cambiarles de canal, sino que aun cuando en nuestra vida hoy en día estemos alejados de Dios o no estemos tan cercanos a la iglesia como deberíamos estar, tener el oído abierto y atento puede ser siempre una buena manera de encontrar dónde es que está pasando Jesús. Va a ser la manera para encontrar o para dar ese primer paso, para dar ese primer cambio de vida. Si no tienes el oído abierto, entonces nos vamos a quedar pidiendo limosna, ciegos, tirados en la calle y ninguneados. Le dijeron a él, es Jesús el Nazareno. Otro pudo haber dicho, está bueno, que le vaya bien. Pero él cuando le dicen es Jesús el Nazareno, parece reconocer que hay algo en Jesús de Nazareno. Quizá ya le habían contado de él, quizá él había escuchado las historias de lo que él había hecho en otros lugares, lo reconoció de alguna manera. Lo reconoció, es cierto, porque lo llama. Pero lo más importante es que surgió en él una esperanza. Al reconocerlo, al saber quién es, entonces hay un deseo de que, o hay una certeza secreta que esa persona que está pasando me puede cambiar la vida. No tenía la certeza completa, no la tenía. Solamente en un primer momento tenía la esperanza. Como tú, que nos estás viendo, pueden hacer en ti una esperanza pequeña, secreta, de que el Señor te puede cambiar la vida. Entonces así empieza, y por eso es que empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Me parece en el texto, Monseñor, cuando él comienza a gritar, y al rato le quiero preguntar sobre ese título de hijo de David que le dice, pero me parece ver que el Señor no violenta la situación del ciego. El Señor parece que calladamente pasa por un lado y deja que sea Él el que le implore su acción.
De alguna manera lo que quiero decir es que cuando a veces uno está alejado de Dios, Dios se va a acercar a mí y Dios me va a buscar a mí, pero me toca a mí gritarle y decirle: Señor, ayúdame, Señor, aquí estoy. ¿Por qué es que Dios quiere que sea así? Es el extraño método que el Señor, como dice, me pongo cerca de ti, muevo tu corazón, pero toca a ti. O sea, en inglés hay un dicho que hace poco me lo dijeron. Dice, nosotros lo único que podemos hacer es llevar la vaca al agua, pero toca la vaca tomar el agua, beber. Y entonces es lo que dice el Señor. A mí me toca acercarme a ti y tocar el corazón tuyo, pero te toca a ti abrírmelo e invitarme. Y eso hace también cómo se acercan los peregrinos de Emaús. ¿Te recuerdas aquel famoso pasaje de los peregrinos de Emaús? Él se acerca y los peregrinos empieza a despertar en ellos algo. Pero es eso, ¿no? De que el Señor no, como dice San Agustín, el que te creó sin ti no te va a salvar sin ti. Es decir, tienes que hacer tu parte. Nos toca llamarle el título que usa: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Él reconoce que está en necesidad de Dios, por eso le pide su compasión. Él reconoce que Él es Jesús, que es el Dios que salva, y le llama Hijo de David, que es un título mucho más mesiánico, ¿no? Lo reconoce como el Mesías. De todo eso me va a hablar en el siguiente segmento, que se nos acaba de terminar el segmento número 2, así que no le cambien, ya volvemos. Esto es Fe Católica Viva. Nuestra familia está formada por muchas razas, jóvenes y viejos, ricos y pobres, hombres y mujeres, pecadores y santos. Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos. Con la gracia de Dios comenzamos hospitales, establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres. Somos la organización caritativa más grande del mundo. Educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa. Desarrollamos el método científico y fundamos el sistema universitario. Defendemos la dignidad de la vida humana, el matrimonio y la familia. Ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos que navegaron un camino sagrado ante nosotros. Guiados por el Espíritu Santo, compilamos la Biblia. Somos transformados por la Sagrada Escritura y la tradición que nos han guiado por 2000 años. Somos la Iglesia Católica. Con más de 1 billón en nuestra familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo cada vez que celebramos la Santa Misa. Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por más de 2000 años, los sucesores de Pedro han guiado a la Iglesia Católica con amor y verdad. Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes, verdaderas y fuertes. Nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación. Si has estado alejado de la Iglesia Católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Visita católicosregresen.org hoy mismo. Nuestra familia es una en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Somos católicos. Bienvenido a casa. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando con Monseñor Jorge de los Santos sobre el ciego de Jericó. Monseñor, decíamos que el ciego, al escucharle pasar a Jesús, comenzó a gritar diciéndole: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué hay en ese grito? Hay una fe. Es lo que tal vez ahorita nos pudiera interesar bastante. Hay una fe, hay una confianza, primero una fe que reconoce a la persona de Jesús, lo reconoce como el Mesías, porque Hijo de David es un título mesiánico, entonces lo reconoce como el prometido de Dios, pero no solo lo reconoce como el prometido de Dios, sino ten compasión de mí, es yo estoy
confiando en que tú puedes hacer algo por mí. Entonces, dos cosas muy importantes se combinan. Ahí, en una misma fe, es el reconocer a la persona y al mismo tiempo estar seguros de que esa persona puede hacer algo por mí. Claro. Los que iban delante le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más. Es de nuevo la insistencia. Parece que a veces nuestra fe se pone a prueba. Pudo haber dicho, ok, me callo, está bien, no dije nada. Pero él dijo, no, si me están callando voy a gritar más fuerte. No, nos puede pasar también a nosotros que a veces cuando nosotros estamos recurriendo a Dios y queremos solicitar o pedirle a Dios su misericordia, haya gente alrededor que nos diga, cállate, no molestes, hombre. Y no solo gente, o sea, habrá gente y habrá situaciones, a eso lo llamamos obstáculos. Los obstáculos me van a decir, no tengas fe, no te va a hacer caso, es más, cállate. Dios no existe, no hace falta. Pero el obstáculo se supera y entonces es cuando viene el momento importante, ¿verdad? Y se supera gritando más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Y luego viene la segunda etapa, usted decía, es el antes, durante y después del encuentro. El durante comienza aquí. Parándose Jesús, mandó que se lo trajeran. Y cuando se hubo acercado le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le dijo, Señor, que vea. Fíjese que creo que es en el Evangelio de San Marcos, estoy viendo aquí la referencia. Dice que los mismos que lo mandaban callar antes, le decían, ánimo, te llama, levántate. El Señor le llama y los mismos que lo callaban antes le dicen, a ver, ahora sí, ya, vaya. Lograste lo que querías, o sea, sí. Es algo bonito. El encuentro con el Señor va a ser un encuentro en el que siempre te va a dejar algo. Claro que nunca debemos de hacerlo por interés, ¿verdad? Pero Dios siempre te va a dar o te va a colmar tus esperanzas. Es algo que, decir, ¿qué quieres que haga yo por ti? Y yo creo que constantemente nos lo está repitiendo, pero nosotros no hemos sabido escuchar esa voz. Y mire, no solamente el Señor pasó por un lado y dejó que la iniciativa la tuviera el ciego de gritarle y de referirse a Él y reconocerlo como su Salvador, sino que cuando ya lo tiene enfrente, tampoco el Señor va a hacer y le dice, está ciego, ok, ya te voy a curar, sino que deja que todavía Él le diga, ¿qué quieres que haga por ti? Realmente el Señor pone en nuestras manos la iniciativa total de pedirle a Él. Y si seguimos un poquito metidos en la historia, es un compaginarse entre Dios y el hombre. Si bien Jesús primero se acerca, toma la iniciativa, es el ciego el que clama, después hay una respuesta de Jesús, llámenlo, tráiganmelo. No dijo, a ver si viene, a ver cómo le hace. No, ayúdenle, tráiganmelo en mi presencia. Y una vez en la presencia, el ciego, siente todo el poder del Señor. Y en otros pasajes, el Señor también le preguntará a los que se acercan, ¿quieres curarte? Y uno lee eso y dice, pues obvio, por eso es que vino a ti. Pero como el Señor siempre nos deja, pues, que seamos nosotros quienes le digamos, esto es lo que yo quiero de mí, Señor, esto es lo que yo quiero que hagas de mí, esto es lo que quiero ser para ti. ¿No? Porque diciéndole eso, lógicamente, estoy confesando en su poder. Estoy confiando, dice, yo tengo plena confianza en que tú puedes hacer lo que yo estoy pidiendo, lo que yo estoy necesitando. Que yo vea en este caso. Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Yo doy una clase aquí en Centro San Juan Diego de Cristología y hablo un poco sobre los milagros de Jesús. Y yo digo siempre, Jesús no hizo milagros para demostrar quién era. No hizo milagros como un acto circense o como un acto de demostración de algo. Lo hizo para despertar la fe en las personas. A final de cuentas, el acto del milagro, de la acción que realiza Jesús, es para que la persona renueve y despierte su fe en Dios. Y lo vuelve a hacer acá. Tu fe te ha salvado. Y la confirma. Porque donde no había fe, no hacía milagros. No, exacto. Hay un pasaje del Evangelio que dice claramente, y no pudo hacer milagros a causa de la incredulidad de la gente. O frente a Herodes, que le dice, a ver, hazme aquí un milagrito. Aquí no hay fe. No lo hago yo por show, no lo hago por mostrar quién soy. Entonces, el milagro siempre va a ser una respuesta
a la fe de la gente. persona. La va a despertar esa fe, la va a comprobar y la va a reafirmar. Y es a la fe y a veces, y corríjame si estoy mal, puede ser a la terquedad también, ¿no? Terquedad en sentido positivo, como insistencia, como el tocar y tocar y tocar, orar y orar y orar, como la madre que reza 1000 veces por el mismo hijo que se porta mal y hasta las 1500 por allá se da el milagro, ¿no? Sí, sí, aunque tenemos poco tiempo, pero sí hay varias citas que muestran eso. La insistencia va a tener una recompensa. Este mismo hombre que gritó más fuerte cuando lo callaban. Y vamos a cerrar con esto. Y al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo al verlo alababa a Dios. Pues Señor, este hombre había estado ciego por no sé cuántos años, quizá de nacimiento, y el momento en que empezó a ver, se dedicó a seguir a Jesús. ¿Por qué no se fue a otro lado? No sé. O sea, eso es muy importante. La consecuencia de haber encontrado a Jesús, la consecuencia de haber recibido y reconocido, primero reconocido al Señor como su Señor y recibido la gracia, va a ser el seguimiento, lo que llaman el discipulado. O sea, la fe la recibimos para seguirlo, no para tener un tesoro aquí guardado. Para compartirla, y eso pasa porque dice también que al ver los demás que él seguía a Jesús y ver de alguna manera su testimonio, los demás también se convertían. Se convirtió él mismo en evangelizador. Exacto, eso es lo que nos trata. Ahora encontramos un poquito el secreto de estos pasajes de la Biblia, sobre todo del Nuevo Testamento, que no es nada más para conocer una bonita historia. ¡Ay, qué bonito que Jesús curó a un ciego! No, te está dando un directo mensaje que a lo mejor tú estás ciego, a lo mejor tú estás necesitado del Señor. Es necesario que te encuentres con el Señor. Y una vez encontrado con el Señor y que recibas su gracia, es necesario que lo sigas. Y que des testimonio. Exacto, que des testimonio, que seas testigo de Él. Ese es el mensaje, no es nada más conocer la bonita historia de lo que Jesús hizo a una persona. Pues en este año de la fe, que seamos muchos los que le encontramos, los que le llamamos por su nombre y le reconocemos, los que le pedimos que transforme nuestras vidas, y una vez que han sido transformadas comenzamos a seguirle para que otros glorifiquen a Dios por nuestro testimonio. Gracias, Monseñor. Gracias. Dios le bendiga.